Hola, buena tarde. Estamos de nuevo en nuestro taller literario. Nuestra plática de hoy tiene que ver con los maestros. Ser buen lector para ser buen escritor, o para ser buen escritor, ser buen lector. Prácticamente es lo mismo, pero se trata de una verdad que no se puede negar, que no se puede refutar. Una persona que no lee difícilmente puede ser escritor por diversas razones. En cambio, a una persona que lee, la lectura le puede proveer de muchas herramientas, le puede proveer de todo lo que necesita en el idioma para generar una cultura escrita mejor y diferente. Por ejemplo, la lectura puede hacer que nosotros, que tenemos la pretensión de ser escritores, ampliemos nuestro vocabulario, mejoremos la ortografía, hagamos un uso adecuado de sustantivos, adjetivos, verbos y otras o todas las categorías gramaticales que son signos lingüísticos para nuestra escritura, hacer un uso adecuado de marcadores textuales o discursivos, que son todas aquellas palabras que sirven de enlace y que de alguna manera establecen la lógica, la coherencia y la congruencia de nuestros textos. Hacer el uso adecuado de modalizaciones discursivas, que es aquello donde va la carga emotiva, donde va la intencionalidad de lo que decimos, y la intencionalidad profunda, aquella donde nosotros decimos las cosas sin que queden explícitamente dichas, es decir, donde el lector tiene que hacer un esfuerzo más importante para leer o para interpretar lo que está escrito entre líneas. También mejoramos nuestra riqueza expresiva cuando aprendemos a usar sinónimos, antónimos, parónimos, palabras homófonas, palabras homónimas, entre otras. Nos enseñamos a construir frases y párrafos, a hacer una construcción de diversos tipos de textos, como es el caso de los textos argumentativos, descriptivos, narrativos, expositivos. Podemos entender y jugar con lo que son la micro, la macro y la superestructura de los textos, y sobre todo generar los actos de habla, que son el acto locutivo y el perlocutivo. Quisiera explicar rápidamente esto del acto locutivo y perlocutivo. El acto locutivo es justamente lo que yo estoy haciendo en este momento: emitir un mensaje, el mensaje por él mismo, dirigido a ustedes. El acto ilocutivo es la intención que hay en ese mensaje, el que yo quiera convencerlos de algo, el que yo quiera que ustedes reflexionen al respecto de cómo o qué herramientas necesitamos nosotros para poder ser escritores. Y el acto perlocutivo, que es la respuesta que ustedes me podrían dar si estuviéramos hablando frente a frente a mi acto locutivo y mi acto ilocutivo, a los dos actos que están en el acto de habla que yo estoy emitiendo. Habíamos dicho antes que aquí no vamos a dar clases de redacción ni de gramática. Hay que acordarnos nosotros que los niños aprenden de cero y aprenden imitando, imitan las actitudes de sus padres, imitan el tono de su voz, imitan sus actos morales o inmorales, lo bueno y lo malo, todo lo imitan los niños. Si nosotros no leemos, será más factible que nosotros escribamos con muchos errores, que tendamos a escribir como hablamos y que no respetemos ningún tipo de norma gramatical, ningún tipo de norma lingüística. Entonces, esta charla de ahora, que se trata precisamente de los maestros, los invita a ustedes a leer mucho y a leer buenas obras, a leer obras clásicas, a leer a los mejores autores, a los más recomendados, pero no a los más recomendados por la publicidad, sino a los más recomendados por la tradición, aquellos que han logrado salvar la prueba del tiempo y que a pesar de los años o de los siglos siguen estando vigentes en nuestra cultura, porque han sido las obras maestras que han guiado toda nuestra formación académica en el sentido de lo literario. Estos precisamente serían nuestros maestros.
Y como a veces nos cuesta trabajo entender el lenguaje, entender la cultura, entender también la descripción de los lugares, las palabras, la intencionalidad que éstas tienen, se nos complica la cantidad de palabras que existen en un libro y que nosotros no comprendemos. Hacer uso de una herramienta muy útil como es el diccionario es una cosa que nosotros debemos tener presente si queremos ser unos verdaderos escritores. Yo les he dicho a mis estudiantes que cuando sean capaces de leer un libro de lado a lado sin tener que consultar el diccionario porque han comprendido todas las palabras que el libro contiene, entonces ya habrán resuelto el problema del vocabulario. Pero mientras no logren hacer eso, tendrán que seguir leyendo, tendrán que seguir teniendo el diccionario a la mano. Quiero recomendarles que empiecen por la literatura más cercana, tanto en el espacio como en el tiempo, y de preferencia empezar con la de su idioma. Estamos hablando en español, entonces nosotros empezaríamos por la literatura de nuestro idioma, el español de México, el español de Jalisco, el español de Autlán de Navarro, Jalisco. Y bueno, para que no nos alarguemos mucho en esto, vean, podríamos empezar por los autores más recientes, los autores del siglo XX. Los de Jalisco, por ejemplo, están Juan Rulfo, Juan José Arreola, Agustín Yáñez, José López Portillo y Rojas, Mariano Azuela, Francisco Rojas González. De México, Arturo Azuela, Carlos Fuentes, Ramón Rubín, Heraclio Cepeda, Rosario Castellanos, Emilio Abreu Gómez, Ángeles Mastreta, Mónica Levín, José Revueltas, Mauricio Magdaleno. De Hispanoamérica, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Miguel Ángel Asturias, José Donoso, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Julio Ramón Ribeiro, Isabel Allende, Manuel Puig, José María Arguedas, Jorge Icaza, Mario Benedetti. Autores recientes del siglo XX en otras lenguas, pues de Estados Unidos, por ejemplo, William Faulkner, John Dos Passos, Truman Capote, Ernest Hemingway. De Europa, Milán Kundera, Franz Kafka, Günter Grass, José Saramago, Camilo José Cela, Michael Ende, Patrick Süskind, Umberto Eco. Estos serían excelentes autores para que nosotros podamos leer y empezar a cultivarnos para ser buenos escritores. De allí podríamos ir yendo todavía más hacia atrás, hacia el siglo XIX, podríamos leer a Manuel Paino, a Fernández de Lizardi, a Ignacio Manuel Altamirano, podríamos leer también a Víctor Hugo, a Emilio Solá, y así a muchos otros autores. Si quieren, dejamos estas recomendaciones para después, para cuando tengamos un camino más hecho en nuestra literatura. Cuando nosotros hemos acudido a los maestros, en el ámbito solamente de la gramática logramos todo lo que dijimos antes, el uso de las categorías, los actos de habla, etc. Pero hay una cosa importante que es para nosotros aquí, que lo que buscamos es tener un taller de creatividad, un taller creativo o de escritura creativa. Entonces, a nosotros nos conviene descubrir y experimentar los distintos tipos de narrador que están presentes en las obras de los autores que hemos recomendado, en las obras de cualquier otro tipo de autor que nosotros leamos, no siendo nosotros mismos. Descubrir y experimentar los distintos tipos de narración, encontrar un tema, establecer un argumento, desarrollar una trama, lograr un ambiente, un clima, describir y poner en acción a los personajes, mostrar los espacios, jugar con el tiempo. Estos son los elementos que nosotros deberíamos tener más presentes y aquellos que deberíamos intentar aprender cada vez que nosotros leemos un texto ajeno de un buen autor y que será, digamos, nuestro motor de búsqueda y nuestra enseñanza mejor cuando estemos siendo escritores. Bueno, por lo pronto esto es todo. Muchas gracias, mucho gusto, nos vemos en la siguiente charla.